Bienvenidos a una nueva clase en el taller de Mariano Sapia. La clase pasada vimos la cueva Chauvet, vimos la cueva de la Marche, vimos la cueva de las Manos en Argentina. Y les decía yo en ese video que desde esa época hasta que aparece Sumeria y Egipto y las civilizaciones del Valle del Indo y las civilizaciones en América, en Perú y en México, hasta ese momento venía el Paleolítico y venía eso. A medida que fue pasando el tiempo, empezaban a aparecer cosas que iban un poquito más atrás, el Ubaid, Cataluyuk, pero había un agujero entre el Paleolítico y las civilizaciones de cuando se supone que empieza la historia. En los últimos años han aparecido un montón de cosas que han cambiado la visión nuestra, de lo que era el ser humano, de lo que era el arte en el ser humano, de lo que era la civilización. Estoy hablando de Göbekli Tepe. En el año 1995, grupos de arqueólogos alemanes empezaron a excavar en Turquía unas ruinas que estaban catalogadas como cosas de la Edad Media o bizantinas, y empezaron a encontrar unas cosas que las dataciones más conservadoras le daban que tenían 11.000 y pico de años. Y estas eran estructuras en piedra, pero lo que nos importa, desde luego es muy interesante, es de la historia humana, ¿no? Porque se supone que eran cazadores recolectores y que esa gente no andaba construyendo templos gigantescos de piedra, ¿no? Con columnas enormes, pero lo que nos interesa a nosotros son las tallas, son los dibujos y las posibilidades de pensar qué misterio, ¿no? Es decir, porque entre Göbekli Tepe y el Paleolítico, ¿qué hubo? 10.000 años. 10.000 años. Y nadie pintó nada en 10.000 años. Y nadie dibujó nada en 10.000 años. Y entre Göbekli Tepe y lo que sigue después, ¿qué hubo? Entre Egipto y Göbekli Tepe. 8.000, 9.000 años. ¿Qué hubo? Nadie dibujó, nadie pintó. Es cierto que eran épocas de muchos cambios climáticos que desde luego no podían ser achacados al hombre, ¿no? Ni a su civilización ni a su cultura, hechos de ciclos de la Tierra. Tienen que ver con que hubo algún tipo de situación que cambió radicalmente el clima de la Tierra, y fueron años donde posiblemente la gente se tenía que ir de un lugar para otro. Hoy estás acá, 100 años después toda tu ciudad tenés que llevarla a otra parte y de ahí ir a otra parte, y sobrevivías como podías, y de repente había escasez de comida, o había fríos extremos, o había calores extremos, y en esos contextos no son favorables para el arte. En todo caso, cuando uno ve Göbekli Tepe, uno toma una idea de lo compleja que es la civilización humana y por lo tanto el arte, ¿no? Y además, Göbekli Tepe se sabe ya, porque los métodos de investigación son cada vez más sofisticados, se escanea la Tierra y se sabe que Göbekli Tepe es una masa de conjuntos de construcciones circulares megalíticas en piedra, pero que hay muchísimos más. Y lo más loco es que en un momento fueron tapados, hace 2.000 años después que los hicieron, fueron tapados. Entonces acá estamos viendo una imagen global de la excavación de Göbekli Tepe, donde se pueden apreciar varias columnas. Esas columnas están llenas de grabados con pintura no, con dibujos de animales, con dibujos que en cierto punto ya están muy lejos de los que aparecían en las cuevas. Sin embargo, ya se puede de alguna manera sentir que están prefigurando el arte que va a venir. Indudablemente no es fácil tallar la piedra, no es fácil construir templos, no es fácil hacer templos llenos de tallas. Y además aparecen esculturas humanas, o sea, con representaciones humanas grandotas, 2,30 metros, 2,40 metros, piedra blanda, y algunas de estas esculturas han sido pintadas. Se sabe que tenían color. Hay una escultura muy famosa de un jabalí en Göbekli Tepe que está pintada. Entonces, tenemos que antes, entre el Paleolítico, entre Altamira y Lascaux y los egipcios, no había habido nada. Ahora podemos decir había Göbekli Tepe. Con lo cual es como un islote, en medio de un gran océano, apareció una isla en el medio, una isla muy importante.
A todo esto, también aparece en época prehistórica, pero en un lugar extraño, en África, al sur de Argelia, en la meseta de Tassili, aparecen un montón de imágenes, cantidad de imágenes, de una variedad, de una gracia, que también nos ayudan a ir rellenando todos estos espacios enormes vacíos, porque decimos, bueno, está bien, Göbekli Tepe tiene 11.000 años, Egipto tiene 6.000 años, o 5.500 años. Bueno, hace 7.500, 8.000 estaba Tassili. Tassili fue un lugar que fue explorado por exploradores franceses y a lo largo de 4.000 o 5.000 años, en el desierto del Sahara, que no era desierto en esa época, sino que era un lugar más parecido a lo que podría ser el delta del Nilo o el delta del Río de la Plata, del Paraná, o el delta en Vietnam. O sea, un lugar con mucha agua, mucha vegetación, muchos animales, muchos bichos, casas, gente. Aparece una variedad de pinturas y aparece algo que es distinto a otros lugares, que son las representaciones antropomórficas gigantescas y extrañas, de figuras que la gente, bueno, ha dado de pensar a todo tipo de especulaciones. Son marcianos, son extraterrestres, qué sé yo. Tal vez porque tengan cabezas grandes, tal vez porque tengan cabezas redondas, tal vez porque son unos personajes de 6 metros, y dice, entonces eran gigantes. No sabemos. En todo caso, lo que sí podemos decir es que esas figuras están hechas con muchísima gracia, que no importa la escala en este caso, es decir, de repente dibujan animales en escalas muy distintas a como dibujan las personas. Aparece el movimiento, aparece gente corriendo, aparece gente cazando, aparece gente con arcos, aparece gente con flechas. Aparecen unas figuras que uno no sabe si son oníricas. Como decíamos en otro de los videos, muchas de estas especulaciones son eso, son conjeturales porque no sabemos mucho, ni de la gente que lo hizo, ni de la gente que lo que creía ni lo que pensaba. Lo que sí podemos inferir de algunos de estos dibujos es que tenían una capacidad enorme de movimiento, una capacidad enorme de representar el movimiento. Y quizás la anécdota, ¿no, Marian? ¿Aparece la anécdota por primera vez? Y tal vez quizás aparece la anécdota, ¿sí? Aparece el contar algo, narrar un suceso, un hecho de caza, por ejemplo, ¿no? O sea, se está cazando, aparece... Pero la idea del movimiento, cómo está agarrado. Y acá podemos decir lo mismo que yo les decía cuando vimos las cuevas de Altamira. Vayan a una plaza o vean un partido de fútbol y mientras están mirando traten de dibujar a los jugadores moviéndose. Entonces, a partir de esa pequeña experiencia van a tomar conciencia de la enormidad de lo que consiguieron los artistas de África, ¿no? Del Sahara, de Tassili. Nosotros, acá en Argentina, que tenemos una parte del país que es una enorme llanura, la parte central, nos hemos acostumbrado a, cuando la recorremos, generalmente para ir a la playa, pasamos por campos y campos donde a veces se ven enormes majadas de animales, de cabezas de ganado. Pero si tuviéramos que representarlas, sería tan pobre lo que podríamos hacer. Esta gente tenía una capacidad de ubicar en el espacio de una manera que podemos llamar equilibrada, con equilibrio, con gracia. ¿Cómo definir el arte? Es casi imposible. Lo que sí podemos hacer es atestiguarlo. Uno mira estas imágenes e inmediatamente siente que la gente que hacía esto era una gente que tenía una idea muy notoria de lo que estaba representando, que lo conocía. No sabemos por qué lo hacía. Pero tal vez esa pregunta nos lleva a pensar, bueno, en definitiva, ¿por qué la gente de Altamira, de la cueva de la Marqué, de Lascaux, en Göbekli Tepe o acá en esta cueva, o en la cueva de Tassili, la gente necesitaba representar cosas?
Mi idea personal es que por alguna razón nuestra especie es un bicho que está como a mitad de camino a algo, no sé a qué, pero que si no, de alguna manera, no trata de entender la realidad más allá del mero pensar, la realidad se le escapa con mucha facilidad y cae en todo tipo de extravíos. Pero esta es una idea muy personal que comparto con ustedes como artista, ¿no? Entonces, digamos que quizás lo exacto sería decir, esta gente, como hoy, ejercía el arte para tratar de aprehender la realidad. Mi maestro, que era un gran pintor que se llamaba Gorriarena, Carlos Gorriarena, decía que bueno, el artista trata de, como era, le gustaba ser así exagerado, decía, a la realidad del artista la toma o la viola o la fuerza, depende del temperamento de cada uno. Lo que quería decir es que la realidad está ahí y que uno trata de tomarla y entenderla. Esta gente lo intentaba hacer. Por eso esta gente creemos, y yo creo, que era tan humana como nosotros. Bueno, ojalá les haya entretenido estas imágenes, esto les haya dado ganas de pensar o les haya dado ganas a ustedes de mirar por su cuenta. Recuerden, las cuevas de Tassili, las excavaciones de Göbekli Tepe, que además hay más, y hay más, y hay más. Y estos son videos cortos. Ustedes no saben la cantidad de cosas que hay para explorar, que los invito a que lo hagan por cuenta de ustedes, ¿no? Por ejemplo, ahora me acuerdo, hay una cueva en Morgul, en España, que hay 9 mujeres bailando alrededor de alguien, de un hombre. Muy rara es la imagen. Hay tanto para ver. Pero bueno, la próxima clase vamos a empezar a ver Sumeria, que es un mundo nuevo. En ese caso, antes de hablar de Sumeria, vamos a hablar de los cambios que precedieron a Sumeria y tal vez por qué creemos que Sumeria apareció y por qué el arte que hizo y por qué apareció una idea muy fuerte de individualidad, tanto en el Gilgamesh como en las representaciones artísticas, que en una buena medida son escultóricas las que nos quedan. Pero bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Como siempre, recuerden, suscríbanse al canal, pónganles un me gusta y nos estamos viendo.